Bueno, chicos, buenos días. Hoy vamos a tener otra vez clase de física y química, una clase de repaso muy sencillita, donde vamos a trabajar sobre todo la regla del octeto, los enlaces de Lewis, ¿no? Un poquito la estructura más básica y les voy a explicar brevemente los apuntes que tienen desde hace unos días para que fueran viendo y trabajando. Algunos ya me han entregado las actividades, otros todavía no, pero bueno, tienen de margen hasta esta noche. No lo dejen para Semana Santa porque, bueno, porque son unos días que les toca descansar y aunque esta situación sea diferente, pues sí que es importante que cuiden, ¿no? Eso y que intenten descansar. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. La, la clase que vimos ayer, donde estuvimos viendo un poco por encima la actividad y las actividades que son para esta tarde. Pues bueno, ahí la tienen grabada, la tienen subida a la Classroom y colgada en mi canal de YouTube, o sea que lo pueden ver en cualquier momento. Muchos ayer me preguntaron que tenían dudas sobre la regla del octeto, ¿no? Ayer les hice un par de preguntas y más o menos todos ubicaban los elementos en la tabla periódica. Es muy importante y lo repito, soy muy pesado con eso, pero sí que lo repito, que es muy importante que tengan claro la ubicación de los elementos en la tabla periódica, cómo funciona la tabla periódica, cómo la tenemos que leer, cómo tenemos que buscar los elementos, porque determinará esos elementos que están en un sitio o en otro, determinarán a lo mejor pues su carga electrónica, sus electrones de valencia y cómo pierden o ganan electrones para poder conseguir estabilidad, que es de lo que hace que se formen los enlaces, ¿vale? Todo lo tienen explicado en los apuntes y también en los vídeos que les puse tutoriales donde se explicaban los enlaces químicos, donde se explicaban los enlaces de Lewis, la estabilidad, la estructura y alguno de los vídeos también tenía algún ejercicio, ¿vale? Donde la chica iba explicando. Yo creo que esos ejercicios están muy bien, esos vídeos están muy bien porque ayudan, si los ven con detenimiento, ayudan mucho a entender lo que estamos viendo, ¿vale? Como saben, no estamos, o hemos tenido que avanzar un poquito para ponernos al día, ya que, bueno, cuando yo entré a sustituir a Pilar, pues llevábamos un par de semanas de retraso. Entonces, bueno, este material es un temario que es de la tercera evaluación, que nosotros evaluamos continuamente la participación que ustedes tienen, la actividad que ustedes tienen, las actividades que entregan, si las entregan a tiempo y demás, así que eso no se despisten porque es importante. Bueno, si tienen, yo les he dicho siempre que trabajen con esto a mano, que es la tabla periódica, ¿vale? Que trabajen con la tabla periódica a mano. Y bueno, nosotros les hemos ido dando material. Aquí este lo tienen también, lo tienen digital. No sé si alguno lo ha imprimido o lo tiene en digital, que las dos cosas sirven, ¿vale? Lo único sí que lo tengan claro. Muchos me preguntaban ayer por la regla del octeto, que necesitaban o que querían tener un poquito más de información. Voy a coger un folio para poderles poner, vamos a ver, voy a coger un rotulador porque con el bolígrafo igual no se ve tan bien. Hablábamos de que los elementos pueden tener diferentes tipos de enlace, ¿verdad? Si ven los apuntes, en el punto número 2 habla del enlace iónico, en el punto 3 del enlace covalente y en el punto número 4 del enlace metálico. Es muy importante que tengamos claro, yo ayer usé varios ejemplos, el agua, el NH3, usé un par de ejemplos. Lo importante es que ustedes eso lo tengan. Yo voy ahora a trabajar ejemplos y vamos a ver. En los apuntes, en la regla del octeto, lo que dice, para ir en orden, la regla del octeto lo que dice es que los últimos electrones de la capa de valencia tienen que sumar, tienen que cerrar la capa de valencia para tener estabilidad. ¿Alguien me podría decir en el caso del oxígeno cuántos electrones tienen su última capa de valencia? ¿Cuántos tiene normal como elemento? A ver si... Ok, dice ahí no y está bien. La capa de valencia del oxígeno son 6 porque son 6 electrones los que tiene en su última capa. ¿Cuántos electrones le hacen falta para cerrar esa capa? 2. O sea que el objetivo es llegar a 8, ¿verdad? Si nosotros cogiéramos el oxígeno, ¿vale? Si nosotros estudiáramos el oxígeno como átomo, vemos que tiene 6 electrones
que trae, más dos que le harían falta para obtener esa estabilidad, ¿no? Si nosotros cogemos dos átomos de hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene el hidrógeno en su capa de valencia? Uno. Uno. Muy bien. O sea que si yo cojo ¿no? En este caso tenemos dos hidrógenos que aportan cada uno un electrón y el oxígeno aportará dos. Eso lo entendemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros unimos estos tres átomos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, formaremos la molécula de H2O, que ¿ustedes creen que tendrá estabilidad o no? Si nosotros, ¿no? Unimos estos pares electrónicos que están sueltos, conseguiremos darle una estabilidad de forma. Hola Jorge, en principio solo responder, o sea, escriben por el chat. Cuando termine la explicación sí que podemos hablar y participar todos, ¿vale? Ayer sí, cuando hicimos la actividad sí que hablamos, pero ahora para poder hacer esto rápido, lo vamos a hacer, lo hago todo directo y luego, si tienes dudas, pues sí que hablamos tranquilamente y me preguntas lo que quieras, ¿vale? Vale, bueno, como iba diciendo, la estabilidad hace que, o sea, la formación del octeto hace que aquí esta molécula donde hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ya van a estar cerrados, ¿no? Ya va a estar el octeto hecho. ¿Eso lo entienden? ¿Ven que el octeto tiene, están los 8 electrones? Lo pongo así de cerca para que lo vean. Pues eso pasa, hemos utilizado el ejemplo del agua, del H2O, porque es un ejemplo muy típico y se usa mucho. Si cogemos ahora, entendiendo esto es la estructura de Lewis, ¿vale? Lo que vamos a hablar como la regla del octeto. Ahora si pasamos al enlace iónico, veremos que el enlace iónico hay varias cosas. Hay átomos que pierden electrones y átomos que los ganan, ¿verdad? Si miramos el ejemplo del oxígeno, pensaríamos que el hidrógeno va a ceder un electrón, pero también va a ganar uno, ¿no? En el caso del oxígeno, el enlace covalente es diferente, pero si miremos, por ejemplo, y vamos a la página 2 de los apuntes, el sodio y el cloro, el NaCl, tiene una característica y es que el sodio, al pertenecer al grupo 1A, es un, perdón, un átomo que le sobra un electrón en su última capa de valencia, ¿verdad? Solamente tiene uno. Sin embargo, el cloro está precisamente en el lado contrario y solamente le falta un electrón para la capa de valencia. ¿Lo entienden eso? En los apuntes viene dibujado aquí. ¿Vale? Es un dibujito muy sencillo, pero visualmente nos ayuda a entender que el paso del electrón del sodio al cloro hace que el sodio quede muy estable en una capa inferior y el cloro complete esa capa de valencia superior para que los dos sean átomos estables, o sea, que formen una molécula que tiene mucha estabilidad. Si se dan cuenta, y lo pone también en los apuntes, la unión es de un producto metal con un no metal, un átomo metálico con un átomo no metálico. La unión que se forma es lo que conocemos como un enlace iónico. ¿Por qué es un enlace iónico? Porque es un se establece los átomos van a quedar siempre con carga, ¿vale? La carga, uno tendrá carga positiva y el otro tendrá carga negativa, lo que hará que siempre estén unidos. Pero la unión es por déficit de carga o por exceso. O sea, el sodio siempre va a tener una carga positiva porque tendrá, al perder un electrón, tendrá un protón de más y el cloro tendrá una carga negativa porque va a ganar ese electrón, tendrá un electrón más que el número de protones que tiene. ¿Eso lo entienden? A lo mejor es un poco lo más complicado de esto, pero la idea es que nosotros entendamos que el sodio, al perder un electrón, menos un electrón, y el cloro va a ganar más un electrón. ¿Entendemos esto? De esta forma,
nosotros lo que vamos a ver, y seguro que ahora cuando lo escriba os sonará de verlo alguna vez, muchas veces se dice que el sodio queda positivo y el cloro queda negativo. ¿Entienden eso? Lo cual hace que al estar el sodio siempre positivo y el cloro siempre negativo, van a estar unidos. Entonces el enlace va a ser un enlace iónico, un enlace fuerte. ¿Entienden eso? Pónganme sí o no, para yo entender más o menos si vamos por la línea. Bien. Vale. Esto hace que la unión de estos dos iones, uno positivo y uno negativo, crean un enlace iónico. Este enlace iónico será, lo conocemos como NaCl, que es la sal común que ustedes tienen en casa. Es un ejemplo de un enlace iónico muy estable, porque ustedes la sal la tienen sólida, la tienen fija, ¿verdad? Es un producto que no se deshace, no se evapora, no se va, es un producto sólido que tenemos en casa que cuando, por ejemplo, añadimos a la cocina, cuando lo disolvemos en agua, pues ese producto se rompe, ¿verdad? Eso sí lo entienden. Porque al disolverse lo que haremos es romper precisamente este enlace iónico tan fuerte. Bueno, es simplemente para que vean el ejemplo del cloruro sódico. Es muy fácil, es un ejemplo muy sencillito. Si ven justo debajo, hay otro que es un poquito más complejo. Pero bueno, no es más complejo, pero, o sea, no es muy difícil. Es que el del magnesio y el bromo. ¿Entienden el del magnesio y el bromo viéndolo sin que yo se los explique? ¿Hay alguien que no entienda qué pasa con el magnesio y el bromo? Vale, como ninguno me conteste, yo voy a seguir. Simplemente les voy a decir que el magnesio, si miran en la tabla periódica, no está en la primera columna, sino en la segunda, por lo tanto, les sobrarán dos electrones. Y el bromo sí que está en la penúltima tabla, o sea que le faltará un electrón nada más. ¿Qué ocurrirá? Que entonces el magnesio necesitará un átomo de magnesio, necesitará dos átomos de bromo. ¿Vale? Lo cual ocurre lo mismo que, por ejemplo, con el agua. ¿Lo entienden? Será este enlace. No les explico más de esto para que lo bichen. Y aunque el enlace es similar al del agua, al del H2O, la diferencia es que es un enlace iónico, no es un enlace covalente. Eso es muy importante que lo diferencien. Que el enlace iónico ocurre entre un metal y un no metal, como es el caso del magnesio y el bromo. Sin embargo, el enlace covalente no ocurre entre metal y no metal, sino ocurre entre dos no metales. ¿Vale? Si seguimos un poquito caminando, bien explicado el ejemplo del cloro. El ejemplo del cloro es el que uno creo que es uno de los que puse ayer. Es muy fácil de ver. Si lo tienen ustedes aquí en los apuntes, de todas maneras yo lo voy a escribir aquí rápidamente, simplemente para que vean que al cloro, a cada átomo de cloro le falta ¿cuántos electrones? ¿Quién me lo dice? Bien, ahí no, le falta uno. Como a cada átomo de cloro le falta uno, la unión del enlace del cloro será esta, ¿vale? He cambiado los símbolos de los electrones simplemente para que visualmente lo veáis. Un cloro aporta 7, el otro cloro aporta 7, entre los dos suman y hacen los 14, que cada uno, o sea, si estuvieran independientes, cada uno necesitaría 8, pero al compartir esos electrones, con 7 cada uno, aportándose uno hacia un lado y otro hacia el otro, tienen mucha estabilidad. Eso pasa con el cloro, pasa con otros elementos como el oxígeno. El oxígeno. ¿Qué es lo que pasa con el caso del oxígeno? ¿Quién me podría decir? Si hay alguien que sepa decirme, Jorge, eso viene en la tabla periódica, eso lo hablamos del número atómico y el número de valencia es el tema anterior. Vale, si revisa bien los apuntes y la tabla periódica, si tienes dudas, yo no tengo problema en explicártelo bien. Vale, lo único es, luego te escribo y si quieres hablamos por chat o hacemos una llamada privada. Esto se lo digo a todos, ¿eh? Cualquiera que lo necesite, que me lo pregunte y si necesita que le explique, yo no tengo ningún inconveniente en explicarles esto de forma, o en pequeños grupos o de forma personal a través de esta plataforma, ¿vale? Si alguno lo necesita, me lo escribe que yo luego se los pongo.
Les estaba diciendo que me despiste ahora. En el caso del oxígeno, que levante la mano y le doy paso para hablar. ¿Qué ocurre con los átomos de oxígeno? ¿Por qué se puede formar? ¿Cómo se forma este enlace? Si alguien lo sabe. Miren, a ver, que a lo mejor si el que me lo dice o me lo intenta decir, a lo mejor tiene nota positiva por intentármelo explicar, aunque luego, o sea, lo explique con sus palabras, que ya yo luego se los completo. Ninguno se atreve. Venga, que es fácil. Si ven lo que hemos visto, el enlace del cloro es muy parecido a lo que pasa con el cloro, lo único que cambia es el... Ainhoa, no importa, participa, te voy a desbloquear y lo explicas tú con tus palabras y luego yo te lo termino, no te preocupes, ¿vale? Es que, a ver, complicar. Ainhoa, No es lo mismo. Dime. ¿lo explicas tú, Ainhoa? Es que no es lo mismo con el cloro porque es lo que cambia. ¿Qué es lo que cambia? No se te escucha bien. Lo que cambia es el número, tipo, no se comparte uno, se comparte como ¿Cuántos se comparten? cuatro, Se comparten cuatro, o sea, creo. se comparten dos en cada enlace, ¿verdad? Sí, Eso es. eso. Sí. Yo lo voy a... Tú no apagas el micro. Si yo dibujo esto. Si yo enseño esto, vemos que cada átomo de oxígeno tiene 6, por lo que tendrán que compartir, como bien dice Ainhoa, dos enlaces. Un enlace para hacer, o sea, un enlace simple para hacer una pareja de electrones y otro enlace simple para hacer otra pareja de electrones. ¿Es así, Ainhoa? Sí, muy bien. O sea que nosotros representaríamos el oxígeno, si el cloro, os voy a poner un ejemplo, voy a empezar en otra hoja. Si el cloro, como solo comparte dos electrones, lleva un enlace, el oxígeno, como comparte cuatro electrones, tendrá un doble enlace. ¿Esto lo entienden? Me alegro, Jorge. Perfecto. Bueno, pues la idea es esa, que entendamos que hay moléculas que no solo comparten un enlace, sino que comparten dos o incluso tres, ¿vale? Entonces es importante que esto lo entendamos porque la regla del octeto no solo vale para un tipo de enlaces en determinado momento. Si nosotros trabajamos viendo la tabla periódica con la regla del octeto, veréis que podemos unir algunos enlaces que necesitan más, o sea, algunos elementos que necesitan varios enlaces para unirse. ¿Lo entendemos? Ayer usábamos el ejemplo del nitrógeno. ¿Se acuerdan del nitrógeno? El nitrógeno tiene ¿cuántos átomos cuántos electrones en su capa de valencia? A ver quién me los dice. Cinco, muy bien, Ainhoa. Entonces, si yo tengo cinco, ¿cuántos le hacen falta para completar su capa de valencia? Perfecto. Entonces yo buscaré, este es el mismo ejemplo que vimos ayer aquí en clase, ¿vale? O sea que yo buscaré, por ejemplo, tres moléculas de hidrógeno que establezcan un enlace con el nitrógeno de forma que el nitrógeno se quede esto así. ¿Esto lo entendemos?
Póngame que sí o que no, por favor. Muy bien. Bueno, pues la estructura de los enlaces iónicos, covalentes y metálicos con la regla del octeto funciona así para todos. ¿Vale? Entonces, intenten, si nos vamos ahora a los ejercicios, yo les voy, alguno me preguntó, vamos a ir sobre todo a los ejercicios del final. Yo les vuelvo a decir, en la página primera de los ejercicios 1, 2 y 3 son sobre todo para repasar la tabla periódica. Jorge, aprovecha y los haces también y así te ayudas a repasar. En los enlaces cuarto, el cuarto es un poco teoría, para que me expliquen más o menos lo que yo les he explicado ahora con sus palabras, pero bueno, viene a ser eso. Y luego dice, en el número 5 dice, dados los siguientes compuestos o elementos químicos, señalan los que tengan naturaleza iónica. Con esta aplicación que hemos visto ahora, yo creo que ya podéis hacer la mayoría, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. El oro. A ver, ¿qué opinan ustedes del oro? Ah, lo hiciste y lo entendí. Pues perfecto, Jorge. No me dice ninguno, no se los voy a resolver. Si no me lo dicen ustedes, no se los voy a resolver ahora. Se los explico después de Semana Santa. En el ejercicio número 5, repito la pregunta, en el ejercicio número 5 dice, dados los siguientes compuestos o elementos químicos, señala los que tengan naturaleza iónica, hasta el cloro, el agua, el fluoruro de hidrógeno, hay varias opciones. Y aquí habla, por ejemplo, el litio y el oro. ¿Qué opiniones tienen ustedes de estos dos elementos? Bueno, no hace falta que me contesten ahora, lo pueden contestar más adelante. Pero bueno, que sí que son dos ejemplos que a lo mejor son más complejos. Pero bueno, el litio no tanto, pero bueno, el oro sí que me gustaría que lo intente responder, a ver qué naturaleza tiene el oro y qué naturaleza tiene el litio, para ver cómo ocurre, ¿no? Esa estabilidad, si tienen naturaleza iónica, si son compuestos estables per se o lo demás. En el ejercicio 6, al principio de la clase, alguien me preguntó, ¿quién fue? Ahí no me preguntó, la pregunta 6, ganar y perder electrones. Eh, Vamos a usar el ejemplo del hidrógeno, ¿vale? En el ejemplo del hidrógeno, el elemento, buscan la tabla periódica, qué número de electrones de valencia tiene, ¿es un metal o es un no metal? Ustedes me contestan, electrones que guarda, en el hidrógeno, ¿qué electrón, perdón, en el hidrógeno ya hemos visto en esta clase que gana o pierde electrones para tener una cierta estabilidad. Pues ustedes tienen que decidir si pierde un electrón, si gana un electrón, si pierde dos, si gana dos, eso ustedes me tienen que contestar. La carga total que tiene con la que se queda cuando eso y la representación del ion. ¿Ustedes creen que el hidrógeno ganará electrones o los perderá? ¿Se quedará como ion positivo o como ion negativo? Piensen un poquito, ¿se acuerdan que antes hablábamos del sodio y del cloro? Pues pasa una cosa similar, ¿vale? Aquí están el selenio, el aluminio, el hidrógeno y el bromo. Son cuatro elementos, cada uno tiene su peculiaridad. Bueno, ustedes los hacen sin problema. Y en el ejercicio número 7, lo que habla un poco es de cómo se forman los enlaces entre los elementos que aquí vienen. Es un ejercicio sencillito. Si utilizamos la norma o la regla del octeto, viendo por la tabla periódica, dónde está el elemento, cuántos electrones tiene su última capa de valencia, cuántos le sobran, cuántos le faltan, etcétera. Yo creo que haciéndolo con esa visión, el ejercicio es más fácil de lo que parece. En el ejercicio número 8 habla de los enlaces de Lewis, de las estructuras covalentes, ya les dije, esto también es importante, que igual que el sodio y el cloro siempre están cargados, el sodio siempre va a ser positivo y el cloro siempre va a ser negativo porque van a tender al sodio siempre le va a sobrar un electrón para estar cómodo
y al cloro siempre le va a faltar un electrón para estar cómodo en su capa de valencia. Entonces, esos dos elementos ya sabemos que es un enlace iónico muy fuerte, pero siempre cargado, ¿vale? Siempre va a estar cargado uno positivo y otro negativo. Los que no están cargados positivo y negativo, yo les puse antes el ejemplo del oxígeno y del cloro, pues de estos elementos que están aquí, ¿cuáles son uniones no metal más no metal? ¿Qué elementos, qué enlaces forman esos productos? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Vale? Un poquito que ustedes me contesten. No es más fácil de lo que parece, o sea, que no se agobien, que viéndolo con la perspectiva, viendo los elementos en la tabla periódica, viendo la carga electrónica, viendo si son metales no metales, o metal con no metal, o no metal con no metal, pues viendo los apuntes y viéndolo eso, verán que no tiene mucha complicación. Y luego, representar en el diagrama de Lewis las siguientes moléculas, es un poco dibujar bien estos enlaces, ¿vale? Si se dan cuenta, hay dos que ya tienen hechos, que los hemos hecho en esta clase. Y bueno, hay otros que son sencillitos también, y hay otro que hay uno que es panota, que es fácil, es muy fácil de hacer, pero bueno, si los hacen todos no van a tener problemas. Vale, solo nos queda por ver, y ya terminamos la clase, el enlace metálico, ¿vale? El enlace metálico para mí es, es el que menos complicación tiene porque su carga electrónica se establece como una nube de electrones, leo textualmente, dice electrones de valencia que forman una nube de carga electrónica. Es muy sencillo de ver, es el enlace que tiene más estabilidad de todos, porque bueno, es el enlace de las cosas que tienen una estabilidad muy grande. Si se dan cuenta, perdón, aquí, si se dan cuenta, yo que soy muy friki, tengo este esquema, ¿vale? Yo el esquema este lo busqué porque me pareció interesante, porque resume muy bien las características de los enlaces, que es muy importante que también esto lo tengan en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, si son conductores del calor, si son conductores de la electricidad. ¿Se acuerdan que a principio de tema también yo les preguntaba qué elementos eran conductores, cuáles no? Si se disuelven en agua, qué puntos de fusión y ebullición tienen, si son puntos de fusión y ebulliciones muy altos, muy bajos, si son a temperatura ambiente, si son sólidos, líquidos, etcétera. La posición que tienen las moléculas, ¿vale? Que es lo que hablábamos, lo de la nube electrónica, la descripción, ejemplo, si ven este esquema está muy bien porque es una manera muy fácil de entender las propiedades de los tres tipos de enlace y les va a ayudar mucho, ¿vale? Yo ayer les ponía, no sé si fue en esta clase o en la otra, que el enlace metálico muchas veces, al ser conductor de la electricidad y el calor, pues por ejemplo piensen ustedes en los cables de tensión, de red, de teléfono, pues ¿de qué están hechos? Pues de productos químicos, ¿no? De elementos. Pues esos elementos son buenos conductores. ¿Ustedes qué creen? ¿Transmiten ustedes las señales de teléfono, de electricidad, etcétera? Pues por ahí pueden entender un poquito los enlaces metálicos y las propiedades que tienen los enlaces metálicos, ¿vale? Bueno, yo ya no les voy a dar más la brasa. Si alguno tiene alguna duda, que me lo diga y lo que les decía antes, abrimos el micrófono, me preguntan, me consultan o, como ya saben, si me escriben un email o si necesitan que repasemos juntos alguna cosa, yo no tengo ningún inconveniente. Si no les gustan, a mí no me importa explicarlo yo, vamos, pero yo uso mucho los vídeos de YouTube como complemento a las lecciones porque generalmente esa gente lo tiene muy bien preparado y es un guión para dar las lecciones que es a lo mejor incluso más profundo que lo que yo les podría dar ahora mismo. Sí que me gusta que nos sigamos viendo, que aclaremos las dudas. Yo después de Semana Santa volveremos a tener otra sesión. Y bueno, yo le invito a que no dejen nada sin hacer, que me lo envíen, que si tienen dudas no pasa nada, que tener dudas está bien porque significa que están aprendiendo, que están curioseando y que cuando uno aprende no lo sabe todo a la primera. O sea, que no tengan miedo de equivocarse, de mandarme algún error. Yo la mayoría de las veces, bueno, siempre que veo algún error en alguna actividad, respondo con la corrección y eso no significa que el ejercicio esté mal y no valga para nada haberlo hecho, simplemente significa que cuando haya una evaluación o haya alguna actividad más fuerte, pues que eso lo controlen, ¿vale? Porque todas las actividades que hacemos puntúan y lo que más puntúa no es hacerlas bien o hacerlas mal, lo que más puntúa es hacerlas. O sea que es muy importante que no lo dejen, que las hagan, que si tienen fallos, los fallos se recuperan, pero y se aprenden y de los errores aprendemos.
pero no lo dejen, no se relajen, no se distraigan. Yo sé que estas semanas están siendo, ya se empiezan a hacer largas, pero bueno, ustedes no se distraigan, no sean despistados para hacerlo, porque luego cuando llegue el final de curso, que no sabremos todavía cómo será ni cuándo será, pero cuando llegue el final de curso tenemos que estar preparados, ¿no? Bueno, chicos, yo por mi parte nada más. Si alguno me quiere decir algo, si no, despídanse por el chat para yo saber que ya terminamos y muchas gracias a todos. Chicos, voy a desconectar la grabación, ¿vale?